Señoras, señores, amigos, amigas, buenas noches. Desde el fallecimiento de nuestro inolvidable amigo y pintor admirado José Luis de Dios, hace ya 4 años, su figura del caminante guía los brumarios poéticos. De nuevo honramos la memoria de nuestro amigo y a él nos encomendamos para la jornada de esta noche, que tiene como finalidad la celebración del homenaje que cada año rendimos al poeta Manuel Cuña Novas, mi padre. Intervendremos a este lado del escenario Kesia Bernabé, Dolores Omil, Dori Serrano y yo mismo. A las 3, en nombre de la Fundación Cuña Casas Bellas, les doy las más encarecidas gracias por su dedicación y entrega. Y ahora, el aviso pertinente, rogamos que apaguen los teléfonos móviles. Conocimos a Kesia Bernabé el año pasado, con ocasión de celebrarse en este mismo escenario el 9º Brumario Poético, en el que intervino con la escritora Isabel Escudero. Aquel día nos sorprendió a todos con su bella voz, la pasión y dulzura de sus interpretaciones y composiciones sobre las letras de Isabel, y también por el imprevisto regalo de una canción de la que ella misma era la autora sobre un soneto de Manuel Cuña Novas. Ni que decir tiene que tanto la música como la interpretación nos emocionaron grandemente. Para la ocasión de hoy, Kesia ha realizado 10 nuevas composiciones sobre otros tantos poemas de Manuel Cuña. Son textos en lengua gallega, realizados entre 1948 y 1951 e incluidos en el primer libro de Manuel, Fabulario Novo. Y en este punto debemos hacer una puntualización respecto del acto de hoy y prevenirlos de una situación que sin duda se va a producir. Muchos de ustedes ya saben que nuestro objetivo para esta noche era completar la biografía poética de Manuel Cuña que habíamos iniciado en 2009. Dado que el año pasado aludimos al drástico giro que supuso en su concepción poética su corta pero fecunda estancia en el París de los años 50, hoy toca centrar nuestra atención en los años posteriores a su regreso de Francia a Pontevedra. Pero las letras que cantará Kesia, excepto la fragua, pertenecen al periodo anterior, al que va de 1948, cuando el poeta tenía 24 años, a 1951, que marcha a Francia. Como enseguida comprobaremos, fue en este periodo de 3 años que la poesía de Manuel Cuña ofrece el giro más violento de toda su producción. No se tratará de un giro brusco, de un cambio de la noche al día, en el que Cuña pase del lirismo tradicional y la canción bucólica popular al poema de honda tensión dramática y angustiado existencialismo. Al contrario, ambas poéticas están en Fabulario Novo y durante algunos pocos años coexistirán. Pero no es menos cierto que a medida que su pensamiento poético adquiere hondura metafísica y social, dejará a un lado la poesía cancioneril y apenas la utilizará en los años venideros. A la flauta en la noche, del primer cuaderno del Fabulario, cuya melodía es la voz de los animales del bosque que dicen al niño lo que el bosque dice, sigue la flauta desde la tiniebla, cuyo son profundo llega de otros bosques, estos sí oscuros y angustiosos. Así pues, Kesia interpretará al Cuña Novas de la flauta en la noche, y a Dolores, a Dori y a mí nos tocará sobre todo afrontar el son de aquella otra flauta dramática de la que Manuel Cuña también nos ha hecho entrega. El contraste entre ambas poéticas será evidente para todos. Y ahora vayamos al tema de hoy. La continuación de la biografía poética de Manuel Cuña, por más que en atención a los espectadores que puedan estar hoy por primera vez aquí, debemos hacer un breve pero significativo resumen de lo apuntado en los últimos 5 años. Manuel Cuña Novas nació en 1924 en Pontevedra, hijo mayor de 5 hermanos. El padre, de profesión maestro, era miembro del Partido Socialista Obrero Español
ideario y militancia que su hijo hará también suyas. Con la República, sus padres fueron destinados como maestros a Ciudad Real y allí vivirá la familia Acuña hasta el fin de la Guerra Civil, en 1939, cuando las tropas franquistas entraron en la capital manchega. El padre de Manuel logrará salir hacia el exilio en América, asentándose en Panamá, donde fallecerá en 1974, sin poder ni querer regresar nunca a España. Entretanto, la madre, Manuel y sus 3 hermanos más pequeños salen de Ciudad Real hacia Galicia. Antes decía que tenía 5 hermanos, pero una de ellas, una hermana, murió en Ciudad Real. Al sufrimiento de la guerra, pero también a la felicidad de una infancia abierta a todas las esperanzas, siguió el horror de la represión franquista. Nada más llegar a Pontevedra, a mediados de 1939, las autoridades locales celebran su particular primer año triunfal, castigando a la madre, dejándola sin escuela y sin recursos, y al hijo mayor, Manuel, anulándole los 2 cursos de instituto realizados en Ciudad Real durante la guerra, con la excusa de que no incluían entre sus asignaturas la religión católica. En lo estrictamente biográfico, este tiempo resulta para Manuel un tiempo dramático. Le han robado la infancia, con la guerra y la represión posterior, y ahora humillarán su juventud. Tendrá que interrumpir definitivamente los estudios antes de acabar el bachillerato superior, bien por exigencias de ayudar a la familia a salir adelante con su trabajo en la estación del ferrocarril, con sus parientes paternos, bien por el reclutamiento forzoso para cumplir en diversos plazos intermitentes el servicio militar en el cuartel de Figueredo. A lo que hay que añadir el padecimiento de una grave enfermedad pulmonar, cuyas únicas virtudes fueron que milagrosamente no lo mató y que los militares, previendo el contagio de la temida tuberculosis, le eximiesen de ir al cuartel por un tiempo. Pasados algunos años, Manuel Cuña se referirá a este periodo de su vida pontevedresa con estas palabras. Vuelven a mí acontecimientos, emociones y experiencias inscritas en un ambiente provinciano y mezquino, dedicado a la ruleta de la denuncia, mientras expulsaba de mí mismo todo cuanto pudiera dañar los núcleos desnudos de mi propia actitud, entregado plenamente al esfuerzo moral que comporta la creación de toda personalidad. Desde el caos y la angustia, las fuerzas interiores se amurallaban de espera y de silencio. Y fue la poesía, entonces, como una toma de conciencia, como una manera de permanecer en el mundo, desafiando ante los demás nuestro distanciamiento del cotidiano vivir. Años más tarde, Manuel Cuña escribirá el poema Ciudad del libre tiempo recordada, en el que se expresa el dramático contraste entre los muertos años que le esperan bajo la dictadura con los de la infancia y adolescencia, compartidos con sus idealistas amigos en la ciudad libre y republicana y después rebautizada por el franquismo y hasta hoy como Ciudad Real. Pese a todo, en el poema, en la estrofa final, Manuel Cuña mantiene viva la rebeldía y habla de sus amigos de infancia, de los hijos de la arcilla golpeada. Dori Serrano leerá ahora Ciudad del libre tiempo recordada, poema de Manuel Cuña Novas en recuerdo de su infancia en Ciudad Real. Ciudad del libre tiempo recordada, estos que han sido como muertos años. Éramos el puro nacimiento de la aurora, los ángeles del cerro matutino, endureciendo la primera luz del mundo. Temprano creció el hacha en nuestros corazones, temprano y más profundo que la raíz del alma. Nosotros, prematuros y jóvenes mortales, espigas desgranadas de sangre y de ceniza. Sois hijos de la arcilla golpeada por una prolongada queja de vacío. Os sorprendió la vida de repente, en una encrucijada clandestina. Os acecharon los ojos, acechaban a vuestras manos libres. Arcilla incandescente que prorrumpe alba, de ser al corazón desde aquí limitado, por calles, muros, rejas, estatuas,
y aún, y hacia lo alto, meteoro en carne azul. En este tiempo, 1943 o 1944, conoce a Josefina Casasbellas y tiene 2 hijos. Jorge, que nace en 1945, y Miguel, que viene al mundo un año más tarde. Manuel Cuña tiene apenas 22 años y tiene tras de sí una obra poética de relativa importancia, aún teñida de un lirismo juvenil del que no tardará en desprenderse. Su personalidad poética es todavía prisionera de las lecturas de sus autores preferidos, entre ellos los 3 que cita a la cabecera de sus poemas: Paul Valéry, René María Rilke y el gallego Virgilio Novo Gil, que además es su amigo. Virgilio influirá en el joven Manuel Cuña Novas mucho más de lo que ahora mismo podemos imaginar, pese a que el discípulo se mantendrá siempre alejado de la exaltación mística y el fervoroso catolicismo de Virgilio. Y pues que ya estamos en 1946-1947, hagamos una pausa musical. Quesia interpretará 3 de sus composiciones sobre poemas gallegos de Manuel Cuña. Todas ellas pertenecen al poemario Fabulario Novo, como decía antes, escritos entre 1948 y 1951, Agua de Muiño, Os sonos da tecelana e Os candieiros alcenden. Quesia. Agua de muiño, seus rumores son fíos cristaíños da noite ao redor. O seu agarimo é de enamorar, estreliñas nuas da noite no bar. Agua do muiño faise soiobo, parada na noite para corazón. O seu agarimo é de enamorar, estreliñas nuas da noite no bar. Agua do muiño faise soiobo, parada na noite para corazón. Faise soiobo, parada na noite para corazón. Agua do muiño, agua do muiño. Os sonos da tecelar van polo río das mañas claras, van polo río as manciñas amantes, son seu navío.
son seu navío na durmevela do vaivén namorado da tecedeira, da tecedeira, da tecedeira, da tecedeira. Van polo río as manciñas amantes, son seu navío. Son seu navío na durmevela do vaivén namorado da tecedeira, ai da tecedeira, da tecedeira, ai da tecedeira. Os sonos da tecelán van polo río das mañas claras. Os candeeiros alcenden pálidas lumieriñas polo campo vizoso do ceo, teus son os guías. Aconchégate, anxo, que xa é noite no campo. Durmite, nena, que xa sapo na bouza roe a noite pequena. Fabulario 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 Tras la Guerra Civil, en los años 40, el panorama poético español resulta desolador. El exilio, la muerte de muchos escritores, el silencio impuesto a todos los desafectos del régimen triunfante, la cárcel, el miedo, la censura, la soberbia de los vencedores que exigían a los poetas cantos y alabanzas al franquismo y profesión de fe católica, en fin, una ruina. Pero en 1944 nace en León la revista literaria Espadaña, cuya aparición significa la ruptura con la retórica franquista, abriéndose paso, cada vez con mayor intensidad, una poesía que aborda testimonialmente la dureza de la existencia y anuncia ya la poesía social de denuncia. Manuel Cuña se incorporará como una voz singular, pero sin atisbo de duda, a este movimiento humanizador poético que puja en todo el país cada vez con mayor fuerza por hacerse oír, pese a que el franquismo continúe celebrando su victoria a sangre y fuego y no desmaye todavía en la represión y en la censura. En 1947, con 23 años, ya aparece Manuel como un poeta ejercitado en el dominio de las artes del lenguaje. Será también en ese mismo año cuando empieza a escribir poesía en gallego, alternando con el castellano. El iniciar la escritura poética en gallego parece que surge, aunque yo no estoy muy convencido de ello, según el propio escritor afirmará, de un compromiso contraído con el poeta Bouza Brei para llevarle al día siguiente al Café Carabela un poema en gallego, que finalmente será A frauta na noite, el primer poema de Fabulario Novo, libro que está dedicado a Bouza Brei. También es 1947 el año en que Manuel Cuña sufrirá una temible crisis nerviosa, mezcla de agotamiento, desesperanza, debilidad física e inquietud poética que lo acercará peligrosamente
al borde de la locura. Los informes de los psiquiatras que lo trataron no dejan de señalar las duras condiciones que arrostra Manuel Cuña en esos momentos, pese a la aparente bohemia desenfadada que muestra hacia el público e incluso a los amigos que le rodean, pero no, claro está, a la familia. Sin empleo fijo, entre estudios y trabajos ocasionales, algunos periodísticos, pero con 2 hijos pequeños que han de vivir en Vigo con los abuelos, mientras él, todavía bajo el estigma del rojo, busca desesperadamente trabajo, el cumplimiento de la mili a trancas y barrancas, subiendo enfermo en bicicleta a la cuesta de Figueiredo, el avance de la tisis, la indagación y expresión poética que pugna por alcanzar el psiquismo más profundo, todo esto estalla en una crisis nerviosa que todavía agrava más la situación. Solo la atención de los doctores psiquiatras Villamil y Martínez Díaz, al que dedicará poco después su primer libro, Fabulario Novo, lograrán salvarlo del desastre. Entre 1948 y 1951, Cuña se dispone a asumir su destino poético con absoluta dedicación y entrega. En esos 4 años escribe todos los poemas que después aparecerán publicados en el libro Fabulario Novo, aunque de momento solo edita algunos de ellos en revistas y en pliegos sueltos que regala a los amigos. Pero 1948 es también el año en que pierde a uno de sus más entrañables amigos, el poeta Virgilio Novoa Gil, quien ingresa ese año en el psiquiátrico de Conxo, aquejado de una terrible enfermedad neurológica que le mantendrá encerrado durante más de 20 años y hasta su muerte en instalaciones psiquiátricas cerradas, primero en Conxo y después en Toén. A Virgilio, del que por años fui escudero de su locura, dirá, dedica esta emotiva estrofa. Así es mi corazón, así fue, así lo quiero, compañero del tuyo y única la herida. Tu corazón y el mío, un solo pasajero por tu vida y mi vida. 1948 es también el año en que, con casi absoluta certeza, escribe el poema Testimuña, que más tarde incorporará a Fabulario Novo. En ese poema testimonial, como dice su título, es el propio autor quien describe la dramática tarea que asume al escribir del modo y con la intención que lo hace. El poeta es quien, dirá Cuña, de fundamentar la vida frente a la muerte, aún a costa de la angustia que ha de sufrir quien acepte situarse en estado de vigilia permanente como salvaguarda de esa frontera. El poeta, en el curso de una locución transmitida por Radio Pontevedra en 1947, dijo: «El poeta bebe su vino en la experiencia de la muerte». En este poema, Manuel Cuña ofrecerá testimonio de la figura del poeta como un cuerpo de angustia en el camino, con la flecha del verso todavía ardiendo en sus manos, y esto es también la descripción del joven Manuel Cuña Novas, atendido de la grave tensión psíquica originada en estos hechos por el doctor Villamil y por el doctor José Ramón Martínez Díaz. Dolores lee el poema Testimuña. A miña vida é como unha lenta augama, longas noites de incertos camiños na tebra e sempre debecendo a chama que non atopo. Servidume, 2 fillos e en ningures fogar. Si cecais unha vez ao meu lado pasades, non vos meigue o segredo da miña tafega. Eu afinco os balados que cinguen o espanto ao outro termo. Mais se achades un corpo de anguria no voso camiño, cunha frecha inda quente de voo nas súas mans, devolvédemo, eu son. En prácticamente todos los poemas que escribirá a partir de 1948, insistirá una y otra vez en esta misma concepción de la poesía, utilizando muy diversos modos y procedimientos poéticos. Son aquellos años de intensa producción poética, pero también de reconocimiento social y prestigio público que él se presta a buscar. Tengo la impresión de que en esos 2 años Manuel Cuña intentó salir del peor modo posible del infierno en que habían convertido su vida. Quizá lo hiciese por su mujer o por sus hijos,
o quizá porque sentía que ya no podía más. Lo cierto es que se prestó en algunos casos a escribir falsa poesía con el propósito de ganar premios, como ocurrió, por ejemplo, en los Juegos Florales de Ferrol o en la 10ª Fiesta de las Letras de Barcelona, organizado por la Asociación de la Prensa de aquella ciudad. Hasta 5 importantes galardones obtuvo en ese breve tiempo. Además de los 2 citados, obtendrá el Premio de Poesía en Gallego en la Fiesta de las Letras de Barcelona, el Premio a los Juegos Florales de Vigo, becado por la Diputación País a París, etcétera, etcétera. Con tal motivo se le rindieron homenajes y banquetes típicos de la época en los que participaron todos los que significaban algo en los medios literarios de Galicia. Iglesias Alvariño, Bouzabrei, Ramón Cabanillas, Álvarez Blázquez, Celso Emilio Ferreiro, Manuel María, Borobó, Varela Jácome, Rey Romero, etcétera, etcétera. Aún no tenía 30 años y era un escritor apreciado. Sin embargo, cuando todo parecía que iba a continuar por esa senda, supo apartarse completamente de esa jarana y a partir de 1953 no volverá a presentarse a ningún premio. Y en cuanto a la poesía, ya solo escribirá aquella que en realidad importa, por más que no le proporcione ni una sola peseta. Se buscará la vida como escritor y periodista en prosa, trabajando en el ayuntamiento, llevando la contabilidad a contratistas de obras o vendiendo viguetas, pero no con la poesía. Por otro lado, el 25 de julio de 1951 se hace público en Argentina y después en Galicia que la obra Fabulario Novo ha obtenido el primer premio de poesía del Centro Gallego de Buenos Aires. El Fabulario Novo es un poemario que para muchos lectores, como por ejemplo Méndez Ferrín, Xosé Luis Axeitos, Manuel María, Bernardino Graña o Herminio Barreiro, resulta ser uno de los libros de poesía más importantes en la historia de la literatura gallega, que ve la luz en la época más dura del franquismo. No en vano es uno de los primeros libros escrito y publicado en gallego tras la guerra de 1936, además de romper, al menos en alguno de sus cuadernillos, con la tradición bucólica y el ruralismo a los que se inclinaban o en el que se mantenían otros autores. Como dirá Bernardino Graña, Fabulario Novo es punto de arranque de nuevos caminos para la poesía gallega de la segunda mitad del siglo XX, a pesar de la brevedad de su obra. La muerte, el no saber, la noche de los sentidos y del alma, los difuntos, entraron de repente con verso serio, solemne, surrealista, patético en la obra de Cuña y, como decíamos, influyó poderosamente en los poetas jóvenes de los años 50. Hasta aquí las palabras de Bernardino Graña. Fabulario Novo es en realidad un compendio de 7 cuadernos poéticos. El que lleva por título Fabulario Novo comprende 5 poemas de los que nos hablan en confidencia espiritual profunda 5 animales del rural gallego. El sapo, el lagarto, la luciérnaga, el búho y el carro de bueyes, él también considerado como un ser vivo más en el bosque. Por los caminos llenos de noche, el poeta escucha el son de una flauta. Es el sapo, reencarnación de un niño que quedó encantado en la magia de una antigua leyenda y allí aprendió el lenguaje de los animales, o como dice el poema, a cenza alobre das cobras e dos lagartos. Le Dolores, frauta na noite. Agoiro de frauta antiga que namorou a lúa medoñenta das rodas dos camiños e os anelos das cobras. Aínda un oco de soma helar e faise medo. O sapo era como un paxaro triste, en col dun ramaxe nuo que refrexou a xerfa. Seu laído na tebra aluarado rompeu os nidos segredos da noite. Polos derradeiros sonos rodaba cristaíño un degaro de azas novas. Nos arañeiros doidos tece prantos a choviña e o silenzo faise fonte na silveira. O sapo é unha mazán bouga, lamacente, noitebrega semente de silenzosas aguas, que alumiñan na noite melancólica 12 seixos de lúa. O sapo foi un neno, aquel neno encantado na maxia dunha lenda, que adeprendeu soiño a cenza alobre das cobras e os lagartos. O sapo foi un neno cun carreiriño de vagalumes en cada man furada,
naquel primeiro sono derrubado, xa cheo de paradiso. Quesia interpretará, en primer lugar, O Carro y después Memoria y Mapoula, Mapoulada do Río. O Carro es el último poema, como antes decíamos, del primer cuaderno de Fabulario Novo. El carro de bueyes es el último ser que al niño encantado por la magia del bosque le hace entrega de su dolor manso y lento del rodar de su sueño. Quesia. Vida, tempo é xa de alongar os camiños, na pisada valeira dos mansos bois e cansos. Vai no eixo teu centro e van na roda os sonos, beirados de silveiras e tenros vagalumes, e vai dando a teu ser antigo estar a bouzo feito de amor e xebre restroballo, a forma inaprensible na doce señerda das corredoiras, a dor que non se vai, non, que non se vai, non, que non se vai, a dor que non se vai, non, que non se vai, non, que non se vai. Vida, tempo é xa de alongar os camiños. Memoria de outras azas, este dor seguro dos costados que me acompaña. Son estas mans que voltixen sempre desesperadas, esta luz que va caindo dos meus ollos, partindo en dous a chama. Ai, a chama interior que libra o voo do terrible destiño dunhas azas. Memoria, memoria, memoria de outras azas, este dor seguro dos costados que me acompaña. Son estas mans que voltixen sempre desesperadas, esta luz que va caindo dos meus ollos, partindo en dous a chama. Ai, a chama interior
que libra o do terrible destiño dunhas azas. Memoria, 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 memoria. Mapoula do río, que mapoula é, que encende as escumas do frío, muñeira é, que enmarmura na lingua do río, lavandeira é, que empendura o seu sono dun fío tecedeira. Mapoula do río, miña noiva é. El segundo cuaderno de Fabulario Novo lleva por título A frauta dende a Tebra, que algunos consideran una mera variante de Frauta na noite que encabezaba el primer cuaderno. Sin embargo, de la flauta que suena a la noche a la flauta que llega desde la tiniebla, hay, desde el punto de vista poético, un salto enorme, un cambio tremendo al que ya antes aludimos. De ninguna manera son lo mismo la noche o la tiniebla. La flauta que suena en el primer libreto del Fabulario Novo es la del propio sosiego, la belleza íntima de lo arcano, no amenazante. Y sin embargo, la flauta que suena en el segundo libro del Fabulario es voz que llega de algún infierno desconocido, temible y angustioso. Aquí, en este segundo cuaderno, están los poemas que más influyeron y cambiaron el rumbo de la poesía gallega, como Noite Mayor y de Garo. Con el poema Noite Mayor se incorpora la poesía gallega al movimiento humanizador y de la poesía existencial que en ese mismo tiempo estaba emergiendo en toda España, como antes dijimos. La lectura atenta de estos poemas no concluye que estemos ante un escritor tenebroso ni que pueda calificarse con este adjetivo su concepción última de la existencia. Más bien, a mi juicio, es todo lo contrario. Pues en todo caso, en esa tiniebla con que algunos críticos etiquetaron la poética de Manuel Cuña, es la flauta la que suena y es la luna la que se convoca en la noche mayor. Nada hay de tenebroso en la tenaz rebeldía que Cuña expresa en este poema y si hay algo tenebroso es esa tiniebla exterior. La flauta es precisamente el canto que la deshace. La rebeldía es patética, sí, violenta también, y si acaso desesperanzada, pero en absoluto es tenebrosa, oscura o nihilista. La rebeldía de quienes, a pesar de estar aplastados por la tiniebla dura, por ejemplo la de la dictadura franquista, pese al afán de huir, permanecen en pie. A Noite Mayor sigue el poema de Garo. También fue escrito en 1950 o principios de 1951, cuando el poeta tenía 26 años. Como ustedes saben, de Garo es el término gallego que expresa el abrirse del erizo de la castaña para que ésta, un corazón hecho semilla, caiga al suelo en pura sazón y pueda germinar. En el poema es el ser humano quien, como la castaña, ha de abrirse al mundo, caer y germinar en pleno naufragio, a la intemperie, bajo ese granizo de estrellas, bajo la noche que amenaza el desamparo, como dice el poema. Como Noite Mayor, el hombre ha de resistir, mantenerse en pie, afirmarse frente a todo y contra todo, surgir, rugir, es el alzarse inmortal de los agotados en la lucha.
No hay tampoco en este poema desesperanza alguna y mucho menos un ambiente de gótica tenebrosidad. Sí que hay, y profundo, un desafío que pueden ustedes imaginarse a quién va dirigido, pues en una estrofa es todo y en la siguiente nada. Hay quienes, con buenos argumentos y muchas razones para defenderlo, consideran que este poema dirige su reto contra la dictadura franquista y el desolado naufragio que era la España del momento. Yo también participo de esta opinión, pero al mismo tiempo considero que el desafío se eleva por encima de las circunstancias históricas para dirigirse, como en Noite Mayor, contra todo aquello que coarta la libertad del hombre y el ansia de vivir. Dolores Le Degaro. Soborde todo ser, e fronte a todo e contra todo, xurdir do corazón feito semente para o suco que as poutas do vértigo abriron nas escumas do naufraxo. Soborde nada ser, e fronte a nada e contra nada, xurdir. Xurdir ergueito da xerfa dos degaros, para unha estela de odio, amor e ira, distendida até o ceo. Xurdir disa Sarabia, de estrelas que ameaza o desamparo, o inútil desemparo da luz que nos refrexa. Xurdir, ruxir, o rencor de ser home, a culpa de ser home, e non imaxe en vouga. De ser detido sangue, e non un río alceso que escorrera polos bordes do mundo. De ser somente esgorxa, e non verba trebón. Xurdir en morredoiro os esgotados na loita, os que cavaron, arrincando cos dentes e coas mans, cos ollos, istes muros de intrana, sangue e nebra, de callo quente inda, que afoga a cada intre a chamada do tempo, caíndo como cinza nos ollos enxoitados polo espanto. A frauta dende a Tebra siguen en Fabulario Novo outros 5 cuadernos poéticos. Se trata de breves colecciones de poemas que, en cierto modo, continúan la tradición lírica y poética de los poetas gallegos que en ese mismo momento ejercen de maestros. Algunos de esos poemitas, canciones y susurros manifiestan una delicada belleza y lírica sensualidad acorde con un paisaje amable y rumoroso del que se tiene nostalgia. A este grupo pertenecen los poemas que viene cantando Quesia. En 1952, Manuel Cuña recibe una beca de la Diputación que le permite ir a París por unos meses. En sus propias palabras, y viajo a Francia cuando todavía París olía a muerte. Cuando Édith Piaf cantaba sus poemas vibrantes y desgarrados. Cuando Picasso ponía en vuelo la paz de su paloma. Cuando Sartre llevaba a la anarquía la razón social de la existencia. Cuando el mito de Sísifo era nuestro convencimiento. Cuando Paul Eluard grababa la palabra libertad en los pupitres escolares. Cuando François Sagan desvelaba el comportamiento oculto, la nueva moral de su generación. Cuando Loas torturaba en Argelia y los exiliados españoles habían perdido la esperanza de su regreso. Hay pocos datos de su estancia en Francia, más allá de algunas anécdotas de difícil valoración que manifiestan la esta sí muy real penuria económica que hubo de sufrir al no llegarle a tiempo el dinero de la beca prometido. En este París contradictorio, tejido de luces esperanzadas y sombras lamentables, intenta escribir 2 nuevos libros de poemas. El primero llevaría por título Baladas de Nicolas Miguel, dedicado a una joven artista de cine que con 28 años se suicida arrojándose a las vías del tren suburbano parisino. Manuel Cuña nunca llegó a terminar este libro. El segundo deberá titularse Los trabajos y los días, o bien Trabajos de pasión. En todo caso, tampoco este puede considerarse terminado, pues bastantes de los poemas que aparecen asociados a estos títulos no dejan de ser meros esbozos y apuntes con múltiples variantes. Al año siguiente del regreso a Pontevedra, desde Francia, Manuel Cuña se enrola como marinero en una pareja de barcos de marín que iban a realizar su tradicional campaña pesquera en el Banco del Gran Sol.
Esta experiencia dará lugar al poema titulado Mar de otra luz, cuya dedicatoria dice así: a las tripulaciones del Zorro y el Zorrita, con quien participé de su pan y de su vino, de su angustia y de su libertad en lo que va de tierra al mar del sol. A Cristóbal Portavales, patrón de pesca, porque y arrecía su furia al temporal, me dijo: un hombre, así en la tierra como en el mar, está puesto para morir. A mi juicio, este poema ilustra el segundo de los grandes cambios en la poética de Manuel Cuña. En Mar de otra luz, todo el campo semántico de la tiniebla, de la noche, de la negrura, de las oquedades lúgubres, se disuelven en favor de una musicalidad cristalina y la contundencia afirmativa de la vida, en la asunción del ser humano, del marinero, de su destino, afrontándolo con absoluta vehemencia, pero también con el trabajo de cada día. Es el patrón dirigiendo el barco contra la tormenta quien, sin desmayo alguno, le enseña al poeta el valor de la existencia y el lugar en ella de la muerte. Pues como afirma uno de los versos, no basta tierra al hombre, camino y sepultura, no basta no ser nada y ser para la muerte. En pocos poemas de la literatura que yo conozco se cantó de tan alto modo el valor del trabajo y el esfuerzo cotidianos de un grupo de personas a las que no se oculta el nombre y las señas, como lo hace Manuel Cuña en Mar de otra luz. En ambos casos, el marinero, personificación del ser humano, trasciende con sus actos las penalidades que sufre necesariamente y eleva la acción humana al rango de un destino significativo y libre. El año pasado hemos leído completo este largo poema, pero dado que sin su lectura apenas podríamos comprender los nuevos rumbos de la poesía de Manuel Cuña, una vez que regresa a Pontevedra desde Francia, leeré yo mismo en 2 fragmentos las 4 primeras y las 4 últimas estrofas. Mar de otra luz, estrofas iniciales. He vivido en la tierra los caminos del mar. Nacían con el puerto, la nave y su destino. Todo era sueño entonces, o todo era o nada, y pasé sin quererlo desde el polvo a la ola. Y surcaron mis venas profundos leviatanes, estelas incendiando timoneles espumas, cruzando así mi sangre gota a gota nevada con la pálida aurora que ayer tal vez quisiera. No basta tierra al hombre, camino y sepultura. No basta no ser nada y ser para la muerte, ser clamor de campanas sobre el luto del aire, reiterar la materia funeral de la ola. He dejado en la playa una huella, un silencio, un adiós para el tiempo enteramente usado, que cubran tus arenas su fecha sin memoria, para un cierto mañana que habrá de volver nunca. Mar de otra luz. Estrofas finales son preguntas en el naufragio. Estoy tocando el fondo de los barcos que se pudren bajo un lento diluvio de años y de arenas y una nube de peces girando sus costados y después una espina de silencio gigante. Rota nave de ayer, doliente nave a solas, ¿se irá a la mar contigo pudriendo su oleaje? ¿Volverás al misterio que invadiera tu estela con más puros cuidados, con idénticas ansias? ¿Te llevarás la ola fundida con tu llanto? ¿Es difícil la vida donde empieza el silencio? Di verde o mar azul, ¿te irás tú con tu muerte rodando y sucediendo mi destrucción amarga? Que diga el marinero la canción del destino, el salmo fervoroso de tus profundidades. Ya si voy a la vida, mi mano no pregunta, construye en tu silencio la soledad del mástil. Años después de este poema, pero aún bajo el tiempo de la dictadura, escribirá otras poesías que se refieren a este impulso afirmativo, pero no ciego, que ella nunca le abandonará. Por más que una y otra vez certifique la derrota política y la quiebra del humanismo que supone la sociedad española del momento. Para decirlo con sus palabras,
Cada mañana construíamos un nuevo día que al atardecer se venía abajo como castillo de naipes. O como se recoge en el último verso del poema Tú, resistirás sangrando más alto con tu luz. Lee Doris Serrano, Tú. Así, como siempre, ellos yerran por el caos viviente. Tú le darás la demencia hecha ramos de luz. De aquí abajo, como siempre, tejen para todo escalas. Tú soñarás para ellos libres alas de luz. Tiran, como siempre, ciegos, piedras al desnudo azul. Tú resistirás sangrando, más alto con tu luz. Tercera intervención de Quesia, 4 poemas de la última parte de Fabulario Novo, Fontiño ao pedo meu sono, Tece, tece, tecelana, Mariñeiro, mariñeiro, e non pousos as mans no ar. Fontiño pedo meu sono, manas se cantas a rolos de agua. Mana o meu sono, contigo canta e tristemente perdes outubro e baixa. Escorres no po a túa imaxe clara, o sono vaise contigo, deixas as vaguas. Como unha pinga esquecida da fonte que chora e canta, seña e si a miña vida, seña e si a miña alma, seña e si a miña vida, seña e si a miña alma. Que chora e canta, que chora e canta, que chora e canta, que chora e canta. Fontiño pedo meu sono, mana se canta. Tece, tece, tecelana, do liño a súa flor de orballo, dúas pomiñas brancas teno que o amo ande ir voar. Tece, tece, tecelana, a flor de orballo do liño, dúas pomiñas brancas ten meu amigo ande ir voar. Tece, tece, tecelana, a luz de orballo, o recendo da flor, dúas pomiñas brancas de meu amor ande ir voar. Te meu amor, teno que o amo, te meu amigo, xa perdí no rumbo do fío. Tece, tece, tecelana,
a flor de orballo do liño, dúas pomiñas brancas, ten meu amigo a de ir voar. Ten meu amor, ten o que eu amo, ten meu amigo, xa perdí no rumbo do fío. Tece, tece, tece lana, tece, tece, tece lana, tece, tece, tece lana. Mariñeiro, mariñeiriño, déixame ir pasar a ría, que perdí no meu vestido. Rose jazmín, non levarei agora o que eu perdí. Rose jazmín, non levarei agora o que eu perdí. Mariñeiro, que amores tes, déixame ir na falúa, que estou por amores nua. Rose jazmín, non levarei agora o que eu perdí. Rose jazmín, non levarei agora o que eu perdí. Mariñeiro, que amores tes, déixame pa ir na falúa, que estou por amores nua. Rose jazmín, non levarei agora o que eu perdí. Rose jazmín, non levarei agora o que eu perdí. Rose jazmín, non levarei agora o que eu perdí. Gracias. Vamos con no pouses as más no ar. Non pouses as más no ar, como adeus de murcha flor. No fagas por Dios, no fagas por Dios. No digas o que chorando o paxaro che cantou. No digas por Dios, no digas por Dios. No chores o que cantando eras para o meu amor. No chores por Dios, no chores por Dios, no chores por Dios. A nube ne lixera vaise, quédase murchando a flor. Chuvia longa na campía, como chove, corazón, como chove. Corazón, no
fagas por Dios, no fagas por Dios. Gracias. Desconocemos el año exacto en que Manuel escribió el poema titulado Madrigal adolescente. Por el tema, la construcción y la preocupación que subyace en él, pertenece sin duda al mismo periodo que el que hemos leído anteriormente, que tú. Sin embargo, en este breve poema hay dos versos tremendos que a mi juicio definen la columna vertebral del momento y, sobre todo, justifican el por qué Manuel Cuña renunciará en ese preciso momento a la concepción de la poesía como un arma de lucha social y de exhibición ideológica o militante, en su caso socialista, y que apunta a la renuncia a la poesía, al silencio que llevará a cabo en los años 60 y hasta la muerte del dictador. Los versos de Madrigal adolescente a los que me refiero dicen: acción, aún no, todavía, cuando toda acción espanta. Para ser rebelde tú, con un silencio te basta. Manuel Cuña, como tantos otros cientos de miles de personas añorantes de la República, confiaba en que tras la Segunda Guerra Mundial y una vez derrotado el fascismo en toda Europa, no tardarían los vencedores de las democracias occidentales en enfrentarse a la dictadura española. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al contrario, no habían pasado 5 años tras el fin de la Segunda Guerra Mundial cuando la ONU canceló la proscripción inicial del régimen franquista y poco después Estados Unidos firma el reconocimiento de la dictadura española a cambio de las bases militares de Morón, Torrejón de Ardoz, Rota y Zaragoza. Con este preámbulo, en 1955, la dictadura logra que España sea reconocida como un miembro más de la ONU y que en 1959, por primera vez, un presidente de una democracia occidental, el presidente Eisenhower de Estados Unidos, visite España y sea recibido con todos los honores por un Franco que desde ese día ya sabe que nada tendrá que temer. Es en este contexto que Manuel Cuña escribe este poema. Han pasado 20 años terribles para él y para toda España, desde aquel día en que las tropas franquistas entraron en Ciudad Real, en que su padre, como tantos cientos de miles de españoles, hubo de marchar al exilio y en el que sus compañeros de clase en la ciudad otrora libre sobrevivirán padeciendo sufrimientos inauditos. ¿Cabe la acción en este contexto? Cuando en la acción se consumó la terrible resistencia de la guerra civil, los años del maquis y los fusilamientos en masa sobre tapias y cunetas, la cárcel y el hambre para cientos de miles, el exilio, la emigración masiva hasta 1956, todavía clandestina. La acción todavía espanta, pero la insurgencia durante esa espera, durante ese todavía que Manuel Cuña coloca en el centro del verso, un silencio le basta para ser rebelde. El rescoldo pervive aun cuando todo aparente cárcel, fruta amarga, sed y gota falsa. Poema Madrigal adolescente. Justo y confiado tú por tu sueño y por tu alma. Te ataron injustamente tu honda vocación de ala. El mundo no tiene puertas y el mundo era tu casa. Cárcel hicieron contigo y del mundo fruta amarga. La sed estaba en la tierra y para la sed el agua. Hicieron del agua sed y de la sed gota falsa. Acción, aún no, todavía, cuando toda acción espanta. Para ser rebelde tú, con un silencio te basta. Llora, al fin, llora. La tierra renace pura en tus lágrimas. A finales de los años 50, Manuel sufre episodios intermitentes de una extraña enfermedad
con accesos de fiebre elevada que le desasosiegan cuando no le obligan a permanecer semanas y meses postrado sin que los médicos acierten a averiguar el origen del mal. Hasta 7 meses pasará en el hospital de Pontevedra antes de ser dado de alta, aunque nunca definitivamente curado. Sin embargo, su vida social apenas disminuirá por estos quebrantos que sobrelleva en la medida que puede en familia. Soneto titulado Lázaro fui, Lázaro soy, seré Lázaro al fin, en el que una vez más vuelve al tema de estar vivo en la muerte y sobre todo a la espinosa cuestión de qué sentido puede tener una segunda vida abocada como la primera a la muerte, cuyo significado ya se conoce. Lee Doris Serrano, Lázaro fui. Lázaro fui, oscura llama hundida, llevada por tu mano a la esperanza. Milagro de un destino que se lanza a prolongar el vuelo de su vida. Lázaro soy, mi suerte repetida, entre sombra y destello, ya no alcanza a renovar el pan de su mudanza para dar a mi muerte propia vida. Seré Lázaro al fin, cansado y triste, con una doble muerte en que se trunca la angustia cegadora del desierto. Y sin estar viviendo cuanto existe, solo nada seré para ser nunca un vivir que se acaba en estar muerto. Y así fue como ocurrió. Como le ocurrió en su existencia poética a Manuel Cuña, para decirlo con sus propias palabras. Y así pasaron los años, cuando el pudor nos impedía convertir la sórdida realidad en materia poética. La soledad nos impelía a la comunicación de nuestros ánimos y la rebeldía ya no era moneda en circulación. Cada mañana construíamos un nuevo día que al atardecer se venía abajo como un castillo de naipes, hasta que volvieron a abrirse las escotillas de la esperanza, para de nuevo cerrarse en la soledad del llanto. El poema que ahora leerá Doris Serrano expresa con grave contundencia esa danza dramática, titulado Lo aparente. Mi mano cava el silencio, coge la rosa, ala sin vuelo mi mano, la miro y lloro. Tiendo mi brazo a los cielos, subo mi alma, rama sin tronco mi brazo, lo miro y lloro. Mi cuerpo limita el alba, imana el mundo, usa el vacío, sin sombra, sin nadie, muerto. Me miro y lloro. Sin embargo, cuando la democracia comienza, vuelve para Cuña la esperanza, siquiera sea por breve tiempo, y de ser posibles y fructíferas, son sus palabras, y fructíferas las palabras libertad, pueblo, infancia, que habían alentado la clandestinidad contenida. Pero vuelven cuando ya no tenían la carga de inocencia y verdad que les había adjudicado el silencio de tantos años. En 1976, al comienzo de la transición política, editan un suelto el poema Canto e fuga sobor da terra da morte, dedicado a su amigo Uxío Noboneira. Este poema está considerado por varios autores, entre ellos Méndez Ferrín, como uno de los más importantes y decisivos de la literatura gallega. Se trata de un canto de fuerte lirismo en torno a la condición humana en Fisterra, la mítica hermandad del fin, esto es, de la emigración, el exilio, la muerte, y de la tierra, esto es, la vida y el trabajo. Intenta el poeta, según dirá en un recital ofrecido en la residencia de estudiantes aquí en Pontevedra, intenta usar las palabras como fuga, como contrapunto, como dramática de una partitura musical. El argumento, el drama, se centra en la divergencia trágica de los eoas gallegos que se fueron desamparados por el camino del sol y los hijos de Breogán que permanecen guardadores de las costumbres ancestrales. Pretende el poema llegar a una unidad de ambas situaciones, entre los eoas y los hijos de Breogán, a que es sometido nuestro pueblo, y no sé si lo consigue. Si bien, entre ellos,
la hermandad perdura. Dolores O'Mill leerá las últimas estrofas con las que se concluye este largo poema. Canto e fuga da irmandade so abor da terra e da morte. Lee Dolores O'Mill. Irmáns de allea morte nas insólitas rúas saúdan desleirados ao perigo das verbas, cando as mans non se fan a iniciada costume, cando o estar é unha ausencia doendo na lembranza. Atendo a terra, xira no caos, é o meu desterro. Coa nova servidume breogán do teu pobo, cando enmoven as seoas, a loaira dos fouces, de cos tempos vindeiros, só a irmandade perdura. Inzade a rede, o día da morte non é nosa, cunha nada de verbas para intre derradeiro, de pé, xa non é certo na aba de alenmar, irmáns de allea morte, estivadan a tebra. A este poema seguirán en los años siguientes otros 3 en lengua gallega, titulados respectivamente Requiem, dedicado a Celso Emilio Ferreiro con motivo de su fallecimiento en 1979, Castelao y Lázaro, Segunda Muerte. Un cuarto en lengua española castellana, dedicado a Federico García Lorca con el título Revelación de última hora. Mi estado de ánimo, escribirá, en el principio de aquella transición social que para nosotros huracanaba vientos largo tiempo cautivos, quiso reflejarse a través de un trabajo retórico concentrado en el martirio de García Lorca, usando acentos y palabras prestadas de Cernuda, de León Felipe, de Alberti, de Neruda, de los hombres de la España peregrina, para comprobar si quedaban rescoldos del sentimiento con que habíamos vivido. No oculto mi decepción. El poema fue leído en el Hospital Real de Granada el 16 de julio de 1978 con motivo del homenaje a Federico García Lorca. Revelación de última hora. Hacia Federico García Lorca. Desde un Finisterre cada vez más póstumo y más cerca, España peregrina me devolvió a la altura de tu verso. Grito hacia Roma, amor. Grito hacia España era con la garganta herida de secas amapolas, porque queremos el pan nuestro de cada día, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Y España agonizada en el exilio y el extractor de España desde dentro, perdidos en el cáliz de tu muerte. De una vez concluida la tragedia, sangre y después mortaja, apagada la luz del candelabro, exánimes las puertas de la sangre, a quienes aún permanecemos como último bastión del humanismo, nos queda irrestañable y dando tiempo al morir la angustia de ya no ser. Con el sabor a sangre del cordero de 1 millón de corderos en los labios y con el sueño a cuestas de otra España, aún sabemos decir: mataron al cordero y arrojaron su carne al muladar. Nos quedan 40 años de odio para nadie, de amor, pero en silencio. Los vientos que heredamos, vientos de resistencia, solo fosas comunes, martirizadas lunas del exilio, nos separan de los sepulcros suntuarios ofrecidos con escarnio de claveles y póstumos laureles oficiales a los huesos que fueron sonoros de esperanza. Lo han escogido bien quienes al fusilarlo han querido disparar al corazón de su raza. Nos queda España, clave y semilla de universalidad, asediada por el AMPA de los AINTRA, de los INRI y de las multinacionales. Tierra de libertades, hoy páramo de progreso. Cuna de místicos y profetas, ahora matria de curas, bachilleres y barberos. España, que fue un día sinónimo de esperanza, capital del dolor y de la gloria para los humillados trigales de la tierra. No es la hora del canto y la ternura.
Son cartas a los muertos las que tienen respuesta verdadera, y escribo y amortajo. Hemos puesto las manos en la brasa para salvar el fuego. Hemos puesto las manos en el frío para salvar la nieve. Hemos puesto la sal en carne viva para salvar de España su esperanza. Ha servido de nada. Hemos puesto tu verso en el silencio, levantado tu nombre hasta las águilas, hasta cicatrizarlo en las raíces del árbol clandestino. Ha servido de nada. Pero la libertad fue nuestra, como fruto mortal y prohibido. De quien cultive hierbas tú escribiste sobre la boca del muerto sin dejarte llevar por los caireles de la rima, aunque sirva de nada. Pues los que yunque arriba crecen sobre tu horrible asesinato y los que yunque abajo seducen con tu voz prestada ahora. Están tendiendo niebla entre la luz y el pueblo. Están sembrando sombras de bienes y de siglas por donde el pueblo pierda sus caminos. Y hasta cuando ahora y nunca me pregunto, sin rama verde en que apoyar tu impulso, con qué medir la altura de tu vuelo, consiguieron por fin rendir tu espíritu. Y sin embargo, grito con la garganta herida de secas amapolas. Y grito mi recuerdo, sin odio para nadie y piedra a piedra, sobre un mar de epitafios, hacia España que vuelve tarde y contigo, Federico, con tu clara inocencia, al santuario dinamitado de la libertad. Y este sería el fin de otro principio. El fin de su producción poética y el principio de unos años dedicados a su trabajo, a la participación en el Partido Socialista Obrero Español, al que permanecía fiel y en el que estaba afiliado desde la clandestinidad, miembro de la corriente de izquierda socialista. Es elegido senador por la provincia de Pontevedra en la primera legislatura de la democracia, cargo que ostentará sucesivamente renovado hasta su muerte en 1992. En todo ese tiempo no volverá a escribir ni un solo poema. Desde este puesto destaca su actividad en la defensa del menor y los derechos humanos, encargándose de la defensa de la ponencia que habría de iluminar la redacción de la legislación sobre la infancia. Su lúcida y apasionada intervención hizo vivir, en palabras de sus compañeros, uno de los más brillantes momentos de la institución. Por supuesto, de aquellos planteamientos que querían ser iluminadores de una nueva actitud de la Administración de Justicia hacia los menores, poco o nada ha sobrevivido, salvo su valor testimonial y a la acción política de sus compañeros de partido una vez alcanzado el gobierno. Para terminar este acto, Quesia interpretará la canción La Fragua sobre el poema de Manuel Cuña. Sobre el sentido que Manuel daba a este poema, escribió un día: éramos como un alba urgente y decisiva, y en la fragua del mundo altas revelaciones incendían sus brasas para nuestro silencio. Quesia, La Fragua. A martillazos lentos y seguros, a golpe de sonido incandescente, exprimo el corazón, bato mi frente, apuntalo la altura de mis muros, rojo ya de presentes y futuros, ebrio de luz azul, de azul reciente, me consumo desesperadamente y caigo entre los sueños más oscuros. Ay. Grito destellos sobre el llanto mudo, entre las manos que me ordenan grito, grito el fuego partido de mis ojos. Ay. Mi corazón está pero desnudo, mi frente se ha poblado de infinito, la muerte no hallará más que despojos. Ay, la muerte no hallará más que despojos. Grito destellos sobre el llanto mudo, entre las manos que me ordenan grito,
grito el fuego partido de mis ojos. Ay, mi corazón está pero desnudo, mi frente se ha poblado de infinito. La muerte no hallará más que despojos. Ay, la muerte no hallará más que despojos. La muerte no hallará más que despojos. Ay, ay. Esta jornada, habiendo dirigido nuestra mirada hacia una aventura vital que pugnó por rescatar poéticamente la libertad y la infancia que le habían sido arrebatadas un día de abril de 1939 y poder resistir bajo una época triste. Que supo ver en la esforzada vida de cada quien, sin importar rango ni distinción, solo conducta y actos, la más alta expresión de lo humano. El batallar que trasciende a la propia acción y que en consecuencia va labrando una huella imperecedera en el devenir de todos y cada uno de los que tenemos la dicha de leer sus poemas y haber sido testigos de su personalidad. Con este acto termina la jornada de hoy. Quiero agradecer de nuevo a Kesia, a Dori y a Dolores su participación aquí, a todos ustedes por supuesto la presencia. Gracias.